Según la Real Academia Española, la fe no es más que un conjunto de creencias o asentir lo que cierta iglesia dice de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la fe? ¿Es solo la definición de Hebreos 11.1? Acompáñanos a estudiar esta interesante lección. Hola, estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y así como todos los viernes estás y totalmente invitado para ver este gran programa. Y aparte de un gran programa, también tenemos grandes invitados. Bueno, ya conocemos a algunos de ellos. En primer lugar, tenemos aquí a nuestra amiga Vania Ramírez. ¿Cómo estás, Vania? Hola, ya en tanto tiempo a todos los amigos que nos están viendo. Sí, ya los acompañé por segunda vez. Estuvimos ahí acompañándolos con la lección número 5 y ya estamos aquí de vuelta una vez más para grabar Inver. Muy bien, muchas gracias, Vania, por acompañarnos. También tenemos aquí a nuestra psicóloga, nuestra gran psicóloga, Marjorie Reyes. ¿Cómo estás, Marjorie? Contenta porque me volvieron a invitar. Eso es muy bueno, así que estoy muy contenta Lo de habíamos volver a estar prometido. acá. Sí, lo prometido era una deuda. Así que aquí estoy contenta de poder colaborar una vez más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marjorie. Y bueno, acá tenemos un invitado nuevo, un invitado pero de excelencia, el pastor Ardi. Pastor, él es departamental de la Misión Chilena del Pacífico. Pastor Ardi, ¿cómo está? Bien, Jan, un saludo para ti, para todo el equipo acá, un abrazo, espero que estén bien y un saludo especial para todos los jóvenes amantes de la escuela sabática. Muy bien, pastor, ¿verdad? Acá estamos todos los que amamos estudiar la escuela sabática, el folleto joven, que está muy, muy bueno. Pastor, por favor, aparte de nosotros como invitados, también tenemos que invitar al invitado especial, a nuestro Señor. ¿Nos puede hacer el honor de invocar su nombre? Bueno, oremos a nuestro Dios. Padre amado, Señor Todopoderoso, queremos pedir su presencia en este momento, su dirección, que usted pueda estar en medio nuestro al repasar, al conversar, al dialogar, al aprender, Señor, más de cómo cultivar nuestra fe en Cristo Jesús. Y que este repaso de la lección sea una bendición para nuestras vidas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien. Ya estamos en nuestra lección número 8. ¡Wow! ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Pero bueno, hay que seguir estudiando porque la palabra de Dios tiene muchas cosas para decirnos a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, Vania, por favor, te voy a pedir que leas el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos del 1 al 3, por favor. Súper. Vamos a invitar entonces a nuestros amigos que están ahí viéndonos que este es el momento de agarrar nuestras Biblias y vamos a ir a Hebreos entonces, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y los invito para que puedan leer conmigo. Dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Ahí está entonces parte de los versículos de memoria, los versículos que estudiamos esta semana. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta semana vamos a estudiar qué es la fe. Es lo primero. Yo creo que hemos estado toda la vida en la iglesia y siempre cuando es casi como automático, cuando nos preguntan qué es la fe, inmediatamente vamos a Hebreos 11.1 de memoria. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la verdad es que cuando uno lo ve y uno dice y lo empieza como a masticar, a intentar como comprender, es como un poquito difícil el decir es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo es eso? Chicos, pastor, me gustaría que me pudieran decir qué es para ustedes a través de su estudio personal, qué lograron concluir que es la fe, por favor. Bueno, sabes que a lo mejor tenemos todos diferentes experiencias en cuanto a la fe. En el caso personal, para mí, creer en Jesús es todo.
Toda mi vida se ha desarrollado en creer a Jesús. Yo, desde que tengo razón, soy adventista. No podría decir que soy de cuna o que nací en la iglesia porque nací en un hospital, estaría mintiéndoles. Pero sí nací, o desde que tengo razón, mis padres son adventistas, mis hermanos son adventistas, mi hermano es pastor, mi otro hermano está en la escuela de teología, etc. Pero aún así, nosotros vamos conociendo y en el diario vivir vamos experimentando cosas que te permiten comprender qué es la fe. La fe es creer en algo que no puedes ver, que no puedes percibir, pero que sabes que es así. Esa es la fe. Y yo te coloco un ejemplo, mira. Tú trabajaste todo el mes y a ti tu empleador te dice que te va a pagar el 27 o el 28 de cada mes. Y tú llegas el 28 de cada mes, abres la aplicación del banco y aparece tu sueldo. ¿Qué quiere decir con eso? Tú tenías fe de que iba a llegar. ¿El día anterior estaba ahí? No, no estaba ese depósito ahí. Ese día estuvo. La fe es creer en algo que no logras ver, que no logras necesariamente saber, pero es creer en algo a ciegas. Cuando yo creo en Jesús, yo creo en Él a pesar de lo que el mundo me diga, a pesar de las circunstancias que hayan alrededor, a pesar de que a lo mejor se hable de que Dios no existe, o de que Dios está acá, o que ocurre esto. Nosotros sabemos, por ejemplo, si alguien te habla de la pandemia hoy día, Jan, si alguien te hablara de la pandemia, ¿qué le dices tú? No, la pandemia ocurre porque Dios lo dijo. ¿Hace cuánto? Hace más de 2000 años. Y hoy día se está cumpliendo. O sea, la fe es creer en la palabra de Dios, creer en el mensaje que tiene, aunque no hayamos visto lo que nos está prometiendo. Aunque hoy día, con el pasar de los años, encontramos demasiadas evidencias de que las cosas sí han ocurrido. Y solo un versículo ya para entregar la palabra aquí a las chicas, porque yo les dije a ustedes, darle la palabra al pastor es peligroso, es peligroso. Bueno, Hebreos 11, el versículo 3, es un versículo muy declarador. Dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren qué interesante. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de la tierra pasaron años y comenzó a decir, bueno, produzca la tierra toda hierba. ¿Y dónde estaba la hierba? No existía. Produzca la expansión, las aves. ¿Y dónde estaban esas aves? ¿Dónde estaba esta materia prima? Bueno, acá podemos entender que confiar en Dios o creer es creer en algo que aparece de la nada, porque Dios lo crea, Dios lo sustenta, Dios lo provee. Es algo que para el mundo puede ser irracional, para la gente puede ser ilógico, pero nosotros vemos evidencias. Por eso los cielos, dice la Biblia, hablan de la gloria de Dios. Muchas gracias, pastor. Bueno, Marjorie, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la fe? ¿Esto el Señor es algo que tengo que comprarlo, como pasó en cierto periodo? ¿O cómo lo obtengo? ¿De dónde sacamos la fe? Bueno, el pastor mencionaba que él era adventista desde muy chiquitito, ¿cierto? Y qué importante es cuando uno desde pequeño empieza a experimentar esta relación de fe con Dios. Porque acá, por ejemplo, vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que es muy conocido el texto, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? A mí igual desde pequeña yo recuerdo que mi mamá me enseñó a ejercer la fe en cosas muy pequeñas y ser agradecida en cosas muy pequeñas. Entonces obviamente viene por el oír y por el oír las historias bíblicas, por el oír de este Dios maravilloso que es creador del cielo, la tierra, todo lo que vemos. Entonces sí se puede educar la fe porque viene como un aprendizaje la fe. Por eso dice que viene por el oír, viene por el aprendizaje, viene por la educación que nosotros recibimos, ya sea a temprana edad o también cuando ya somos más grandecitos. Tania, por favor. Sí, a mí me lleva a remontarme a la lección que a mí me impactó muchísimo. Bueno, la lección pasada estuvimos hablando sobre el carácter, ¿no? Cómo se liga la educación y el carácter. Y esta semana vamos con la fe. Y a mí me llama la atención que la introducción de la lección da una ilustración tan pequeña pero tan práctica. Un grupo, una comunidad de hermanos en la fe estaban pasando por un momento muy difícil. Yo me imagino aquí como en la cuarta región, que no llueve, que hay que regar los campos y los hermanos oran para que pueda llover, para que sea beneficioso para la tierra.
Y se juntaron, oraron, comenzaron a orar, y dice que mientras ellos oraban, comenzó a llover. Y todos los hermanos estaban empapados, todos estaban mojados. Sin embargo, el único que estaba seco era un pequeño que llevó su paraguas. Simple, sencillo, práctico. Y cómo ligamos esto con la educación es parte de un proceso, es parte de un crecimiento. La fe se supone que, tal como Jesús lo enseñó, tal como lo dice la Escritura, debe ir increciendo, no disminuyendo. Por lo tanto, la educación también, el propósito principal de Dios para con nuestros padres, Adán y Eva, era que ellos fueran aumentando su educación. Por lo tanto, a mí me parece súper importante que se haya incluido la fe dentro de todo este núcleo de la educación. ¿Puedo agregar algo, Jan? ¿Será que Sí, puedo agregar pastor. algo? Sí. Se dieron cuenta ustedes, miren, la fe es algo que no necesariamente lo vemos, pero es que sí creemos. ¿Está bien? La fe es algo que puede desarrollarse en el tiempo y que puede crecer cada vez más. Qué tremendo es saber que Dios nos permite, aunque Él nos creó a su imagen y semejanza, seguir creciendo, no solo en carácter, como lo vimos la semana pasada, sino en fe. Miren qué interesante. Ujú. Hay un versículo que tengo aquí en Santiago, que está en el capítulo 2, verso 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es interesante que aquí Santiago, cuando habla también de la fe, no solamente lo deja como algo que es algo de solamente creer en Dios, porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero acá me encantaron sus opiniones, porque todos y cada uno dijo, no, la fe es creer, pero no solamente en creer en Dios, sino también en creerle a Dios. ¿Y cómo le creemos a Dios? Cuando creemos lo que está escrito aquí, palabra. en su palabra. Entonces, me encantaron esa parte de las opiniones. Pero aquí a Santiago nos dice algo que es más que solamente creer. Y ahí cuando vamos en el caso de Hebreos, vemos que ahora empiezan a aparecer ciertos personajes que empiezan a hacer una cosa, otra cosa. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto otro. Me gustaría que ustedes me digan qué personaje de la Biblia les gusta y que me digan, me dan algún ejemplo de cómo ellos ejercieron fe y cómo esta se demostró a través, como dice acá, de sus obras. ¿Qué personaje le encanta? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es su personaje favorito? Su héroe de la fe. Me gustaría saber eso. ¿Puedo partir? Antes Sí, que me ganen el vale. personaje. Adelante. Antes que me ganen el personaje. La verdad es que tengo un personaje Adelante. favorito por toda la historia de mi vida, que ha sido Noé. Me encanta la historia de Noé porque realmente él ejerció una fe en algo que realmente no tenía por dónde él tener una idea de lo que era un barco, no tenía idea de lo que era un diluvio, solamente caía rocío en ese tiempo, no había una lluvia como la que cayó, ¿cierto?, en el diluvio. Entonces me encanta Noé porque más encima él perseveró. ¿Se acuerdan cuántos años perseveró en su predicación? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? A ver. 120 años ahí 120 martillando. años. ¡Ay, qué increíble! Y martillando, y él convenciendo a su familia, porque en el fondo era un loco, pero su familia también tuvo que acompañarlo, y también el Espíritu Profecía dice que muchos otros creyeron y ayudaron, pero pasó el tiempo y fueron decantando en su fe, y finalmente solamente esta familia se salva. Entonces me encanta porque creo que también nos representa mucho a nosotros. Estamos predicando una segunda venida que por fe, creemos por fe que va a venir el Señor Jesús. Por fe creemos en su palabra y tenemos la obligación de que nuestra familia también se salve y dentro de esa arca maravillosa que sabemos que va a ser cuando el Señor venga a buscarnos. Así que creo que su historia tiene mucha relación con la tarea que tenemos nosotros como adultos y como padres. Yo creo que seguir hablando de los héroes de la fe, tal como decía allí el escritor en el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Del tiempo que faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de Samuel. Yo cuando leía eso, yo dije, bueno, Ana es nuestro gran referente, por lo menos también, sobre la esterilidad y en realidad sobre cómo su fe se ligó a sus sentimientos, ¿ah? Y ella se basó también en expresar sus emociones delante de Dios. Yo creo que para mí en el área de la espiritualidad del cristiano y de la educación es muy importante que nosotros también seamos capaces de expresar esas emociones delante del Señor, porque Él promete que va a cumplir bajo sus
promesas y bajo obviamente la creencia que nosotros tenemos de que Él va a hacer conforme a su voluntad. Y Ana no tuvo miedo de expresar sus sentimientos delante del Señor, de derramarse delante del Señor, y Dios cumplió. Dios cumplió, y son tantos otros que podríamos seguir hablando, que son ejemplos maravillosos de cómo han sido capaces de expresar sus sentimientos delante de Dios y Él cumplir y hacer que esa fe sea creciente al fin y al cabo. Bueno, miren, yo tengo varios personajes, la verdad. Cuando me escuchaba hablar, tengo varios personajes, pero voy a hablar de uno que está aquí también en Hebreo 11, ¿les parece? A mí me deja loco, loco, loco Abraham. No sé si a ustedes les pasa. Nosotros nos casamos con mi esposa hace 10 años ya, y nosotros el día 1 que nos casamos dijimos, tengamos hijos, queremos tener hartos hijos. Y decidimos el día 1 comenzar el proceso para tener hijos. Y resulta ser que no podíamos tener hijos, ¿saben? Pasamos por varios médicos y no podíamos tener hijos. Y después de 6 años, cuando ya habíamos comenzado un proceso de adopción, se veía muy difícil, el Señor nos dio un hijo inesperadamente. Nosotros invitamos a los ancianos de la iglesia con su esposa, y están los papás del Jan, que está acá, que fui pastor de su familia, y los invitamos a nuestra casa a una cena y les contamos nuestro problema. Ellos oraron por nosotros y saben que a los 2 o 3 meses mi esposa estaba embarazada. Ese fue un milagro. Bueno, y ahora ya vamos por el 2.0, es decir, ahora está embarazada y viene un segundo. Pero ¿saben qué les digo esto? Mi hijo tiene 4 años. Y hace 2 años más o menos, cuando nos trasladaron de Arica a Puerto Montt como pastor, a mi hijo le dio meningitis. Y el médico decía que no salía de esta. Y nosotros oramos, doblamos las rodillas, lo entregamos al Señor. Y el Señor lo restauró, y saben que mi hijo no tiene ninguna secuela. Es un niño de 4 años sin ninguna secuela, para gloria de Dios, por supuesto. Pero ¿por qué les digo esto y les cuento esto? Porque Abraham no podía tener hijos. Ustedes conocen muy bien la historia, pero Dios le había hecho una promesa, que por su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Estaba esa promesa, y en un momento lo saca y le dice, bueno, cuenta las estrellas, anda, cuenta las estrellas, sí, así será tu descendencia. O sea, iba a ser incontable, pero él no veía cómo, ni por dónde. ¿Y saben qué ocurrió? Ustedes conocen la historia. El Señor hizo que fuera con su hijo a un monte, ¿cierto? Sin un animal para ser ofrecido. Él tenía que matar a su hijo, aunque había una promesa, aunque había un deseo, estaba su esposa, había cuántas cosas. Y dice que él colocó a su hijo, y cuando tomó el cuchillo, antes de matarlo, apareció el ángel y le tomó la mano. Esa parte a mí me dejó loco. Es decir, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios a tal punto de que su mayor deseo, que era tener un hijo, él estaba dispuesto a entregarlo. Yo digo, bueno, a mí mi corazón se me hizo pedazo cuando mi hijo estuvo hospitalizado. Imagínate tú lo que ocurriría si yo tuviera que hacer eso. De verdad que es fuerte, es muy fuerte la historia. Pero cuando la empiezas a analizar y a darle vuelta, yo llego a un concepto. No quiero que parezca sermón, pero a un concepto. El concepto es este. Abraham dependía. No solo tenía fe, sino que dependía de Dios. Él entendía que Dios estaba al control de todo, inclusive en su descendencia, en todo. Él estaba al control de todo. Entonces, a veces en la fe nos pasa lo que decimos acá, lo que conversaron ustedes acá. Hay muchos que ayudaron a construir el arca, pero lo dejaron. Hay otros que ayudaron a hacer cosas, o que vivieron cosas, o que hicieron cosas, pero también claudicaron. ¿Saben qué? La fe es como este niñito que llevó el paraguas, que mencionaban aquí al principio, Vania, que llevó el paraguas, porque realmente Abraham permitió que Dios no solo creyó, sino que dejó que Dios dirigiera. Mire qué interesante, que Dios estuviera al control. ¿Cuánto nos cuesta dejar a Dios al control, o no? ¿Cuánto nos cuesta, Jan? Ahora sí te devuelvo la palabra. No, pastor. Bueno, por algo a Abraham se le llama el padre de la fe. A mí me llama mucho la atención Abraham. Bueno, y aquí de hecho en los versículos acá habla harto de Abraham, y dice que a Abraham en el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. O sea, Dios le dijo, en ese hijo, en Isaac,
te serán benditas todas las naciones. Esa era la palabra de Dios y él tenía fe en la palabra de Dios y ahí tuvo a Isaac. Pero ahora viene la palabra de Dios y le dice, mata a tu hijo. Entonces yo creo, ahí yo me pongo en el lugar de Abraham. Dios me dice que en Isaac van a ser benditas todas las naciones. Y ahora me dice la misma palabra de Dios que lo mate. ¿Cómo puedo, cómo puedo conciliar eso? Yo creo que Abraham tenía esta amistad con Dios que él podía detectar inmediatamente, decir, ¿será esta palabra de Dios que me está diciendo algo contrario a la palabra de Dios? Pero él lo sabía y lo concilia, y me llama mucho la atención porque el mismo Hebreos dice, acá cómo lo concilió, y me llama, pero me encanta, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, versículo 19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Wow, así yo me maravillo con la fe de Abraham. Abraham dijo, bueno, el Señor me va a matar a Isaac, pero su palabra ya había dicho que en él iban a ser benditas las naciones. Entonces, la solución es que Dios me lo va a resucitar. Yo quedé maravillado cuando estudié esta lección de que eso es fe, que lo que la palabra de Dios dice es. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios se cumple, y tener fe en que esa palabra se va a cumplir, yo creo que es lo que todos nosotros tenemos que llegar. No sé si alguien tiene algo más que decir sobre su héroe. Nos quedan todavía ahí un tiempito. Yo quería agregar que, tal como decía el pastor Army, habían grandes hombres, ¿no? Como Abraham, Enoch y Noé, pero a mí también me gustaba otra mujer, que es Rahab, que se menciona en el versículo 30. O sea, también da para reflexionar este tipo de fe que, tal como hemos visto, se demostró en grandes hombres, ¿no? Que tenían una comunión muy estrecha con Dios. Sin embargo, también surgió como una flor, surgió como algo tan precioso, una decisión real y una decisión de también permanecer, como lo fue con Rahab, esta mujer que recibió a estos espías, y ella tomó la decisión de aferrarse a las promesas de Cristo y no soltarlo nunca más, perdón. Ojo que Rahab no era creyente, no era parte del linaje. Bueno, Era, claro, del pueblo pagano, ¿no? Y eso es mucho más. Bueno, el Señor Jesucristo también, cuando vino acá y varias veces al centurión romano, no he visto fe más grande que esta, la mujer de Samaria. No he visto fe como esta mujer. Los paganos también. Y todos nosotros no venimos del linaje de Abraham. Y creímos. somos paganos. Mario, ¿algún otro personaje por ahí que te guste? No, estaba pensando en lo que estaban hablando ustedes. En realidad concuerdo con que todos los personajes tenían esa fe y la confianza que uno tiene, por ejemplo, cuando se sube en avión. Estaba pensando en eso, justo estaba pensando en eso. Uno sube a un avión, yo no conozco al piloto, no tengo idea, sé que me va a llevar a un destino, no sé qué está pasando por su mente, pero sin embargo confío, me siento y duermo cuando viajo. Y yo creo que ellos viajaron en su vida y durmieron y descansaron en los brazos del Señor, sin ni siquiera haber tenido una experiencia así física con Él. Sin embargo, confiaron en que Él iba a llevarlos a un propósito, ¿cierto? Al propósito que el Señor los había llamado. Todos ellos, dice que aquí esperaban una patria mejor, no la terrenal. Bueno, ha pasado el tiempo y está pero buenísima, está muy, muy, muy buena la lección. Las opiniones han sido pero espectaculares. Ha sido una profundidad tremenda esta lección. Pero vamos a descansar un ratito, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y te pedimos que no te muevas, que sigas aquí esperando porque aún viene más de Inverse en español. En aquel tiempo, en medio del encierro, Dios promete libertad. Una generación se une. ¿Preparados para la recompensa? Resplandecerás.
Ya estamos aquí de vuelta en Inverse en español, después de esta pequeña pausa comercial. Y bueno, seguimos con este interesante tema que es la fe. Pero estamos estudiando el folleto de la educación. Entonces ahora, ¿qué tiene que ver la fe y la educación? ¿Cómo lo podríamos ligar? Habíamos visto en folletos, lecciones anteriores, de que nosotros somos un ser triple, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu. Sabemos que la mente la podemos, leyendo libros, podemos mentalizar, o sea, agrandar nuestra mente, nuestro conocimiento. En el caso del ejercicio, podemos hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer bicicleta, pesas, etcétera. Pero ¿qué pasa con la fe? ¿Se puede educar? ¿Se puede hacer algo más para tener más fe o así como un músculo se puede agrandar? ¿Qué piensan ustedes, Vania? ¿Se podrá hacer algo con la fe? ¿Cómo se liga esto con la educación? Se puede hacer muchísimo. Yo soy estudiante de enfermería, por lo tanto nos llena nuestro pequeño cerebro de mucha información, pero sin embargo uno a veces dice, bueno, es tanto que no lo voy a lograr, no voy a alcanzar y no, no se puede y esto es casi imposible. Sin embargo, cuando uno va avanzando, uno se da cuenta de que hay pequeñas cosas que van quedando guardadas en nuestro cerebro. Y es por eso que la lección destaca mucho que la fe va creciendo mediante las promesas. ¿Lo recuerdan? La fe destaca muchísimo que uno va tomando esas promesas de Dios, tomando esas promesas que están plasmadas en la Biblia, tal como lo hablábamos antes de estos héroes de la fe, que tomaron las promesas de Dios para sí y las hicieron realidad. Y a mí me gusta muchísimo un versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Creo que también lo habíamos tocado en las lecciones pasadas cuando hablamos de la sabiduría, y Santiago 1.5 dice, bueno, la mayoría lo conocemos, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundantemente, sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 está la clave. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a otra de una parte a otra. ¿Qué significa esto entonces? Queremos mezclar esta educación con la fe. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay métodos, hay formas. La palabra de Dios nos enseña que mientras nosotros más la escudriñamos, entonces nosotros más conocimiento tenemos de Dios. De la misma forma, la educación se puede mezclar con la fe, pero pidiéndolo de buena forma, ¿no? O sea, el Señor nos dice, pídeme sabiduría, pídeme inteligencia, pero pídeme con fe. Y ahí está la clave, esta ligadura perfecta que se hace para la educación. Y yo creo que siempre la ligadura perfecta va a ser pedir la sabiduría a Dios, pero ligarla claramente con la fe. Y tal como decía la lección, la unión de lo finito con lo infinito, que hacen una mezcla perfecta al fin y al cabo. Amén. Bien, Bien. miren. También No, dale, yo espero, dale. eh, La dama primero. bien, la hermana White en el libro La Educación señala algo súper importante, lo voy a leer, es cortito, dice, la fe si se cultiva será un escudo para todo el alma. Y hay otro texto donde dice, hablando del bullying y de todo esto que está muy de moda, de que a los niños le hacen maltrato en el colegio, mira lo que dice la hermana White. También tiene la fe preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. La disposición a resistir el mal o vengar el agravio recibe a menudo su impulso en un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Enséñase al niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado hijo para salvarlos. Él se entenderá con cada malhechor. Ah, es muy lindo el texto. Y acá lo podemos complementar con Isaías 41:13. Dice, porque yo Jehová tu Dios, sostendré tu mano derecha diciendo, no temas, yo te ayudo. Si los padres son padres de fe y el niño ve en el ejemplo del padre, un padre que deposita su confianza en Dios, cuando no alcanza el sueldo para fin de mes, cuando hay una enfermedad en el hogar, en lo pequeño y en lo grande, si el niño ve, la mejor educación viene por el ejemplo, por el testimonio, eso es sabido. Y los niños están todo el tiempo mirándonos para sintonizarse con nosotros los grandes. Entonces, si el papá es un papá de fe, puede educar en la fe también a su hijo. Y lo más importante, como decía Cabaña, que eso va quedando, el ejercicio de la fe queda guardado en el sistema límbico, en nuestro cerebro, queda guardado muy junto a las emociones.
Entonces, cada vez que el niño va ejerciendo fe y ve la recompensa de la fe, eso se va fortaleciendo a través de los mapas neuronales, se fortalece. ¿Y qué tenemos en el futuro? Un adulto que tiene un mapa neuronal fuerte, que sabe que el Señor va a responder su oración porque ya está almacenado en su cerebro. Y incluso los estudios de neurociencia dicen que el cerebro de un cristiano es distinto a un cerebro de una persona que no cree en Dios. Tenemos algo especial, algo diferente que está activo allí y se llama fe. Amén, qué linda. Muy bien. Saben que estaba yo dándole algunas vueltas a lo que estaban diciendo y se me vinieron a la cabeza algunos versículos. Pero en especial se me vino uno que tengo acá en Proverbios. A ver, Proverbios capítulo 3. Como se me vino en la cabeza ahora, lo estoy buscando ahora, no lo tenía preparado. Y dice así, miren, hijo mío, 3:1, no te olvides de mi ley y de tu corazón, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Saben qué? Estaba dándole vuelta y hay textos de la Biblia que sugieren la importancia de colocar señales. Y dice que, y esto que te digo hoy se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el pueblo de Israel colocaban en los bordes de las túnicas un color especial que simbolizaba la ley de Dios, por ejemplo. Yo pienso en los niños, en las personas, como, por ejemplo, la ley de Dios estaba antes en un cartelito puesta en la puerta, o recuerdo la casa de un familiar que decía ahí antes de salir en madera, ¿oraste antes de salir? Y uno iba a salir y abría la puerta y decía, ¿oraste? Y uno oraba. En otras palabras, se puede educar, la fe se educa. Y creo que muchos que somos de que tenemos razón adventista podemos dar fe de eso. Y el que no lo es, ¿cómo él ha conocido al Señor y hoy día no se nota la diferencia con el que es desde que tiene razón adventista? ¿Cómo? Es porque justamente la fe se educa. Y en los niños se les enseña a orar, se les enseña a creer en Dios a través de la música, de la alabanza, a través de las historias, de los dibujos que ellos ven en sus clases de escuela sabática. Entonces, creo que podemos educar la fe para que ésta sea algo fuerte en nuestra vida. Y para eso, ¿saben qué encuentro yo en la Biblia? Colocar señales. Por ejemplo, tener un mantel especial para el sábado. En mi casa hay un mantel especial para el sábado. Mi hijo sabe que empezando el sábado hay monitos de sábado, hay mantel de sábado, hay alabanzas especiales de sábado, diferente a las de los otros días. Él tiene su ropa exclusiva de sábado. El papá tiene varios ternos que usa porque es mi ropa con la que me visto todos los días, pero tiene un par de ternos que son de sábado, exclusivo de sábado. El zapato de sábado, y yo recuerdo cuando era niño, todos los viernes a la puesta de sol en casa teníamos juntos recepción de sábado. Hoy día la tenemos igual, pero hace muchos años no se hablaba de esto. Estoy hablándole hace, ¿qué? 30 años, no se hablaba de esto, pero la teníamos, y eso marcaba un antes y un después, porque cuando terminaba el sábado se reunía toda la familia y orábamos despedida de sábado, hace 30 años. Y para mí fue algo especial, quedó grabado en mi mente. Por ejemplo, el mejor postre de la semana era el sábado. Entonces se fueron grabando señales, y aunque no estamos hablando de sábado, yo estoy dándolo como ejemplo, quiero decirles que podemos educar, pero la clave es poner señales que estén en los postes, en las dinteles de nuestras ventanas, en nuestras puertas, en nuestros diferentes lugares, en nuestras ropas. Conocí un pastor que su esposa cambiaba los cubrecamas. Ella compró puros cubrecamas blancos. Y todos los viernes en la noche ponía todos los cubrecamas blancos, los viernes durante el día mientras hacía aseo, y el domingo los retiraba. Los niños sabían que iniciaban las horas sagradas pronto. Era el día sábado. Porque Wow, comenzaba el sábado. Coloquemos señales y eduquémonos. Así es, como decía Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Que donde nos muestra esto, de que tenemos que educar, de seguir pasando a la siguiente generación
lo que el Señor ha dicho justo después del capítulo 5, donde se repite la ley, ahora viene, repítelo a tus hijos en el dintel, donde vayas, en el camino. O sea, la vida tiene que ser una educación en la fe. Pero bueno, ya está a punto de acabar el tiempo, ya no queda nada, así que los voy a invitar que en breves segundos digan lo que más le llamó la atención y qué el último llamado que le pueden decir a los jóvenes. Jóvenes, ustedes se pueden olvidar de todo lo que dijimos antes, pero de esto que van a decir ahora, nuestros invitados no se pueden olvidar. Por favor. Bueno, mira, yo quiero partir con un versículo. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer en breves segundos, como me dijiste. Hebreos 11, 6. No puedo dejar de leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mira qué interesante el versículo. Creer es la base de todo. Si tú no crees, busca creer. Cree en Jesús. Es lo mejor que te puede pasar. Y hay recompensa para los hijos que creen. Cree en Jesús, porque Él es nuestra única esperanza, como decía un folleto de escuela sabática o un libro misionero hace algunos años. Vania, por favor. La fe, tal como decía también el folleto y tal como vimos, había una parábola súper práctica que también leímos, pero a mí me gustó mucho una cita de nuestra hermana Elena de White que dice lo siguiente, hablando sobre la fe. Aumenta a medida que se le usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Si yo soy adulto, llevo tantos años, ya salí de la universidad, ya no soy niño, ¿cómo hago entonces para seguir educándome, por así decirlo? Bueno, la palabra de Dios nos da estas señales, estas banderitas, como decía el pastor Ardi, para que nosotros podamos ir avanzando en fe y en educación, esta educación superior que al fin y al cabo nos capacita para llegar al reino de los cielos. Amén. Vaya. Bueno, a mí me toca mucho el tema de la educación en los niños. Y también quiero cerrar con una parte del texto de la hermana Juárez en la educación que dice, la oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Debemos enseñarle a nuestros niños y nosotros también. A veces oramos solamente en público, oramos cuando hay culto, pero ¿qué pasa con nuestra comunión diaria, nuestra devoción matutina? Estemos en constante relación con Dios. Hemos aprendido que la única forma de crecer en este vínculo maravilloso espiritual es a través de la relación. Y la relación no se puede dar de otra forma que pasando mucho tiempo con nuestro Creador. Así es que qué maravillosa lección, qué maravilloso saber que la educación tiene relación con la fe, con el sábado, con todo lo que hemos aprendido. Ese es el plan de Dios desde siempre para nosotros. Amén. Hay un versículo, ya para terminar, que dice, Romanos 1:17, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. A mí me encanta esto, saber que la justicia viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. De La Dios, base amén. de nuestra fe es la palabra de Dios y la fe no es más que esperar que ella se cumple. Si el Señor dice que va a venir, Él volverá. Así que, Amén. joven que estás en tu casa, te invito a que sigas estudiando tu lección porque está muy, muy buena. Porque a través de estudiar tu lección estudias la palabra de Dios y eso va a hacer que tú vayas educando tu fe. Síguelo haciendo en tu grupo pequeño, síguelo haciendo en el GPS, síguelo haciendo ahí en tu clase de escuela sabática, con tus amigos, quizás viendo otros videos, viendo otras cosas donde se estudia la palabra de Dios, porque ella va a ser la que te va a seguir aumentando la fe en Dios. Bueno, nos acabó el tiempo, así que le damos muchas gracias a nuestros invitados. Vania, muchas gracias. Pastor Ardi, un tremendo. Gracias por invitarme. Marjorie, con esas explicaciones, ¿verdad? Psicológicas, creo que nos deja a todos así como wow, así nuestra mente explota, ¿verdad? Así que muchas gracias, nos vamos a volver a seguir viendo. Yo creo que vamos a seguir invitándolos como prometimos anteriormente. Y bueno, a ustedes también, allá que están ahí detrás de cámara, que nos están viendo, sigan viendo Inverse en español. Nos vemos la próxima semana. Ahora vamos a estudiar qué tiene que ver la educación
y el día sábado. Así que nos despedimos, que el Señor les bendiga, un abrazo muy grande a todos y sigue estudiando tu lección porque cada vez está mejor. Mejor.